me gozo tanto de abrir las Sagradas Escrituras con usted. Y estoy tan contento de haber iniciado el estudio del Evangelio de Mateo hace un par de semanas, coincidiendo exactamente con los pasajes navideños. Y así que vamos a abrir la Escritura y dejar que ella nos hable. Le invito por favor a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 2 y esto es una escena navideña. La visita de los magos a Belén a visitar al niño nacido rey es una escena navideña. Yo quiero que usted note, los magos viajan, llegan, están en una casa, versículo 10 lo dice, 11, entraron en la casa, postrándose lo adoraron, estaba ahí María, estaba José. Llegan los magos, se postran ante Jesús y lo adoran. Quiero que pongas esa imagen primero en tu mente esta mañana. Un hogar, una familia, un rey, un tiempo de adoración. Eso es la Navidad, iglesia. Una familia en un hogar con un rey adorándolo. Esto es la Navidad. La Navidad no es alimento, la Navidad no es un regalo, la Navidad no es una serie de regalos que el otro día estarán simplemente las envolturas en la basura. La Navidad no tiene que ver con cosas materiales. Esto es una verdadera celebración navideña. Una familia en un hogar humilde, con un rey presente y todos adorándolo a él. ¿Sabes cuál es el resultado de eso? Versículo 10 dice, se regocijaron con muy grande gozo. ¿Quieres definir a la Navidad cristiana, la Navidad en Cristo en dos palabras? Adoración y gozo. Eso debe haber en tu casa hoy y mañana y todo el año, pero especialmente estos 2 días. Adorar al Rey, gozo en ese hogar. Tú tienes comida, si tienes regalos, si tienes gastos, si tienes billetes, si tienes fiesta, si tienes música, pero no tienes estos dos elementos, no estás realmente siendo agradable a Dios en esta Navidad. Aquí tienes una escena navideña. Esto fue la primera Navidad con los magos y antes con los pastores. Un hogar, una familia, un rey y una adoración al rey que causó gozo. Este es un verdadero cuadro de la Navidad. Versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Regresamos a este capítulo 2 del Evangelio de Mateo y me has acompañado ya capítulo 1, el linaje del rey, capítulo 2, el nacimiento del rey, y ahora tenemos en esta porción del capítulo 2 también la adoración al rey. Y queremos terminar de estudiar este pasaje. Nos ha llevado 3 semanas estudiar la visita de los magos para adorar al rey. Como tú lo has visto, los magos llegaron a adorar. Ellos llegan en versículo 1 y 2, adoran en el 11 y se van en el 12. Fue una visita de adoración. Los magos fueron a adorar. Recuerda que los magos eran gentiles. Los magos no eran judíos, los magos eran gentiles, eran persas, y ellos llegan a adorar al rey nacido de los judíos. Esto debió ser difícil. Quiero que pienses en esto. La adoración de los magos no fue fácil, fue costosa. Ellos tuvieron que invertir bastante dinero. Tú sabes, ellos no fueron tres, ellos no fueron Melchor, Gaspar y Baltasar, ellos no eran uno rubio, otro moreno, otro negro. He desmentido todas esas cosas hace 2 semanas, te dije las 7 mentiras alrededor de los magos. Últimamente escuché la octava, la voy a añadir, es que encontraron sus cráneos y están en Europa, ahí tienen los cráneos de Melchor, Gaspar y Baltasar exhibidos de los 3 reyes magos. Bueno, yo te expliqué las mentiras acerca de esto, nada que ver. Tristemente los cristianos la información que tienen de estos detalles las toman del mundo en vez de tomarlas de la palabra de Dios. Lo que sí fueron los magos fueron persas, de una tribu sacerdotal especial, enseñados de forma ancestral por Daniel, el gran profeta de Dios. Por eso ellos sabían que nacería un rey y ellos le adoraron. Hay tanto que vimos que no puedo repetirlo, pero están las grabaciones para que tú repases y entiendas quiénes fueron los magos. ¿Por qué es importante saber quiénes fueron los magos? Porque ellos son nuestro ejemplo de adoración en estos 12 versículos. Ellos llegan a adorar y quiero decirte que no fue fácil para ellos. No eran tres, te decía, tuvo que ser un grupo grande, un séquito grande, y no fue fácil lo que hicieron. Ellos tuvieron que invertir mucho dinero para viajar. Ellos tuvieron que invertir unos 6 meses de viaje desde el oriente Persia hasta Jerusalén. 6 meses de viaje, cruzando por ríos, cruzando por desiertos, cruzando por peligros, gastando su propio dinero.
A mí me gusta pensar en todo lo que ellos gastaron y en lo difícil que fue para ellos llegar a adorar. Probablemente llegaron enfermos, probablemente llegaron disminuidos en sus fuerzas, probablemente llegaron con los pies hinchados. Piénsalo, por favor. Tuvieron que viajar 6 meses. Su adoración no fue fácil, pero fue adoración. Porque la adoración que cuesta es la que vale. ¿Escuchas eso? La adoración que cuesta es la que vale. Hoy muchas personas que se dicen cristianos quieren adorar al rey sin gastar, sin cansarse, sin invertir ni un minuto de su tiempo. Eso no es posible. Por eso tienes que entender a los magos que viajaron cientos de kilómetros para pasar tan solo unos minutos delante de la faz del rey, pasando por diferentes obstáculos, y ellos llegaron y adoraron. Hemos visto estos pasajes, versículos 1 al 12 de capítulo 2, en escenas, ¿te acuerdas? Y planteamos el versículo 1, el escenario. Mira el versículo 1 del capítulo 2, donde dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahí tienes el escenario de esta puesta en escena de 12 versículos de la adoración al rey. Tienes que Jesús nació en Belén, nació probablemente en una cueva, nació en días del rey Herodes y vinieron del oriente estos magos a adorarle. Esto es el escenario, esto es donde Mateo nos presenta dónde van a converger todos los personajes y qué es lo que va a pasar. Y lo hemos visto en 4 escenas. ¿Recordarás nuestro bosquejo? Te he hablado de 4 escenas que tenemos que ir desarrollando. Hemos visto 2. La primera de ellas fue la aparición. Primera escena es la aparición. Le he llamado así porque en versículo 2 aparecen los magos en Jerusalén y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Una estrella aparece en los cielos, los magos la ven desde oriente, ellos viajan y de repente aparecen en Jerusalén sorprendiendo a todos, y ahí tienes la aparición. Los magos llegan debido a una aparición de una estrella. Te expliqué quiénes son los magos, te expliqué qué es la estrella, verdadera estrella de allí. Y de ahí, de la aparición del versículo 2, nos movimos a la segunda escena, porque esto tan solo fue el inicio. La aparición, primera escena. Segunda escena, la agitación, versículos 3 al 6. De inmediato, versículo 3 dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahí tienes la agitación, se perdió la paz, hubo preocupación. Te presenté a Herodes el Grande, un hombre perverso, un hombre psicópata, un hombre sanguinario, que tenía temor siempre de que alguien le arrebatara el reino, y cuando oye de un rey nuevo que es una amenaza para su trono, tú ya sabes, Jerusalén sabía, aquí va a correr sangre. Herodes va a hacer algo. Así que cuando llegan los magos, oye Herodes eso, se turba, viene la agitación. Te expliqué que esa palabra turbó viene de una palabra griega que significa agitar, como agitas una botella de agua. Todo Jerusalén se agitó. Todo Jerusalén se perturbó porque sabían que Herodes iba a hacer algo. ¿Te acuerdas lo que hizo? Versículo 4, convocó a los principales sacerdotes, escribas, esto es, los personajes principales de los judíos. Los principales sacerdotes, habla de la aristocracia, los gobernantes judíos, religiosos finalmente, y los escribas, la autoridad de las Sagradas Escrituras, los expertos en la ley. Llama a estos dos grupos y les pregunta: ¿dónde va a nacer el Cristo? En toda esta agitación, en toda esta preocupación, estos personajes le responden la verdad. Versículo 6. Está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Y ellos le responden la verdad: rey Herodes nacerá en Belén. Ellos no están interesados en ir, no les importa el rey, simplemente le responden la verdad. Creo que tenían bastante miedo estos escribas y sumos sacerdotes. Le contestan a Herodes lo que quería escuchar, y de inmediato Herodes se entera de esta profecía. Entonces nos quedamos allí en un pueblo agitado, una Jerusalén agitada, un rey agitado. Y recuerda una vez más, esta porción es increíble por los contrastes que nos muestra. Contrastes, polos opuestos. En este pasaje hay 2 reyes. ¿Te fijas? ¿Dónde está el rey de los judíos? Jesús, el recién nacido.
Pero además en el versículo 3 se le llama rey a otra persona, al rey Herodes. Ahí tienes un contraste. El rey nacido Jesucristo, el rey Herodes. Uno con estrella, otro sin estrella. Uno causa adoración, el otro causa turbación. Uno es bebé, el otro es adulto. Uno es sin pecado, el otro es pecador. Uno reina eternamente, el otro morirá muy pronto. Qué contraste entre estos dos reyes en estos versículos, y los magos en medio vienen a adorar junto a un pueblo inadvertido, sin interés, indiferente al nacimiento del recién nacido rey. Entonces, en medio de toda esta suspicacia, en medio de toda este suspenso, en medio de toda esta intriga de Herodes y de esta determinación de los magos a adorar, entramos a la tercera escena. Y si pasamos de la aparición, luego fuimos a la agitación. Ahora vamos a ver en versículos 7 y 8 la actuación. Y lo que vas a ver ahí de Herodes es una vil hipocresía, una actuación. Herodes era un excelente actor. Ve la actuación, versículos 7 y 8, dice la Biblia. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Esto podría ganar el premio de actuación, de verdad. Cuando lo sepas, dime dónde está para que yo también vaya y le adore. Esta es una vil actuación de Herodes. Él está siendo hipócrita. Y esta frase que tienes ahí, para que yo también vaya y le adore, es una frase tan hipócrita que creo que solo se podría comparar en la Biblia con otra frase de otro hipócrita que muy cerca de la noche que sería prendido Jesucristo le dijo al maestro: ¿seré yo maestro? ¿Recuerdas ese hipócrita? Bueno, Judas, aquí tienes a otro igual, idéntico, igual que Judas, de la misma calaña, pero se llama Herodes y es unos 33 años antes que Judas, para que yo también vaya y le adore. Esta es una vil hipocresía, es la actuación de Herodes, es una hipocresía, él presenta un falso interés. Aquí tienes a un falso adorador, quiero adorar al rey, ¿no es cierto? Tú sabes que no quería adorarlo, él quería matarlo. Él quería matarlo. Aquí tienes un falso adorador. Aquí tienes a un Herodes hipócrita que pretende aparentar un interés de adorador en Jesucristo, pero no lo es. ¿Sabes? Esto hay muchas personas así que aparentan un falso corazón que adora a Dios, cuando realmente solo se están adorando a ellos mismos, se están adorando a sí mismos, como es el caso de Herodes. Déjame desenvolverte estos dos versículos delante de nuestros ojos y entenderlos. Versículo 7 dice que llamó en secreto a los magos. Ellos van a una entrevista con Herodes. Por favor, imagínalo. Los magos no eran reyes, ya lo expliqué. No eran reyes, pero parecían reyes. Eran de una familia y de una tribu tan poderosa en Persia que tú los veías y parecían reyes, aunque no eran reyes. Herodes los llama y los invita. Eso fue una cena real, ¿no? Recuérdalo, Herodes es un hipócrita. Los invita, los llama en secreto y dice la Biblia que se entrevista con ellos. Una invitación respetuosa, una invitación de reyes, una invitación real. Los llama, versículo 7, en secreto. Ahora quiero que veas la astucia de Herodes. Los llama en secreto y dice el mismo versículo que indagó de ellos, ¿cómo? Diligentemente. Esto es la astucia. La astucia los llama en secreto, investiga la respuesta que está buscando. Él es un hombre astuto, perverso, una persona psicópata, una persona sanguinaria. Recuerda, es Herodes el Grande. Indaga en él. Ahora quiero que veas a Herodes, está actuando. Él no le importa la estrella, él no le importa el significado de la estrella. ¿Qué es lo que preguntó? Versículo 7. Indagó en ellos, ¿qué? El tiempo de la aparición de la estrella. Él no investigó el significado de la estrella, él no investigó el brillor de la estrella, él no le importó la profecía que hablaba de esa estrella, él solo le importaba saber una cosa: el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Por qué? Piénsalo en su mente enferma, porque el tiempo de la aparición de la estrella le iba a decir a él la edad del niño a quien iba a matar.
Él por eso investiga el tiempo para saber la edad. Ahora, piensa en eso también. Herodes sabe que está frente a algo que es superior. Herodes sabe que está frente a algo que es de naturaleza superior. Una estrella anunció ese nacimiento. Herodes sabe que no es algo humano. Herodes sabe que es algo superior y aún así se pone frente a frente para luchar contra eso. Aún así quiere acabar con algo que sabe que es de una fuerza superior a la de él. Los llama en secreto, indaga diligentemente. Recuerda, él era un hombre de celos enfermizos. Cualquier rival que pareciera delante de él lo mataba, incluso si fuera su esposa, su suegra, su cuñado, 3 de sus hijos, a quienes él mató por esto, y la lista siguió y siguió y siguió, porque era un hombre de celos enfermizos, un homicida, un psicópata. Él indaga la aparición del tiempo de la estrella. Ahí la Biblia no nos dice la respuesta de los magos, pero podemos estar seguros que fue entre 4 a 6 meses lo que los magos le contestaron. ¿Por qué, hermanos? Se los expliqué en el primer mensaje. Porque Herodes el Grande, según la historia, muere en el año 4 de nuestra era antes de Cristo. Mejor dicho, 4 antes de Cristo. Muere en el año 4 antes de Cristo, por lo cual Jesucristo tuvo que haber nacido unos meses antes. Esto nos lleva al año 5 antes de Cristo. Herodes muere en abril del año 4, por lo tanto, unos meses antes Jesucristo había nacido, o los magos habían visitado, y por eso sabemos que los magos le pudieron responder aproximadamente ese tiempo. Herodes, hace unos 6 meses vimos la estrella y en cuanto la vimos, salimos de viaje. Y realmente 6 meses era el lapso de Persia a Jerusalén, tú sabes, sin avión, sin Viva Aerobús, sin ADO, a pie y con un séquito grande en caravana, unos 6 meses. Entonces fue más o menos lo que tardó. La estrella aparece cuando Jesús nace y ellos emprenden el viaje llevando unos 6 meses, y es lo que le contestan a Herodes. Ahora tú preguntarás, pastor, pero el versículo 16 dice que Herodes mandó matar a los niños de 2 años. ¿Te acuerdas? No lo hizo de 6 meses. Él lo hizo de 2 años para abajo. Bueno, esto habla de la exageración del corazón de Herodes. Él dijo, por si los magos se equivocaron, parejo, de 2 años para abajo. Esto fue una exageración de su corazón enfermizo y homicida. Él exageró el tiempo para asegurarse que mataría al supuesto rey nacido. Versículo 8 les da una encomienda. Míralo, por favor, versículo 8. Y enviándolos a Belén, aquí tienes a un verdadero orgulloso, ¿verdad? Ellos son magos, tú eres Herodes, pero les da órdenes. Les da órdenes y les dice, enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacedmelo saber. Y la frase hipócrita, para que yo también vaya y le adore. Herodes les da la información. Ese rey que están buscando, magos, nacerá en Belén. Vayan a Belén, y una vez más su astucia, con intenciones disfrazadas. Dice, averiguad con diligencia. Ahí están sus intenciones disfrazadas, su astucia. Él no quería adorar, él quería matar. Lo sabemos por la matanza que ordenó en el versículo 16. Herodes aquí es un hipócrita, él está actuando. Ahora, si tú crees que Herodes nada más actuaba porque sí y era porque sí, quiero abrirte los ojos. Había una sombra más grande detrás de Herodes que realmente lo estaba moviendo como títere. Herodes era solo el títere. Realmente atrás de él había una mano más grande, más poderosa, que estaba controlando las decisiones, la hipocresía y la intención homicida de Herodes. ¿Sabes quién era? Ve por favor a Apocalipsis 12 y te lo voy a mostrar. Apocalipsis capítulo 12, cuando Juan da la profecía escatológica del futuro, parte de esa visión que nos da en el capítulo 12 es acerca de esto. Tú dirás, ¿qué tiene que ver Navidad con Apocalipsis? Aquí lo vas a ver. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 1 dice, apareció en el cielo una gran señal. Esto lo vio Juan en su visión. Una mujer vestida del sol, no es la Virgen de Guadalupe, es Israel, con la luna debajo de sus pies, es Israel, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, las 12 tribus de Israel. Es una visión de un símbolo que representa a Israel. Versículo 12, recuerda, es Israel. Y estando encinta, o sea, Israel a punto de dar a luz un hijo, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Sabes quién es ese, verdad?
que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esto es una representación del diablo. Recuérdalo, Apocalipsis usa simbología. No es literalmente un dragón, está usando símbolos para hacer gráfico el entendimiento. Versículo 4. Y su cola, la cola de aquel dragón escarlata, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estos son los demonios, ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, escucha esto, versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Satanás, dispuesto a devorar a ese hijo que naciera en cuanto naciese. ¿Quién es ese hijo? Ese hijo es Jesucristo, el varón, hijo varón de Israel, que daría a luz por medio de una virgen, que sería el rey y redentor de Israel. Y dice ahí que Satanás se paró frente a la mujer, esto es, frente a Israel, no a María, sino frente a Israel. Recuerda, son símbolos, frente a Israel, para devorar a ese hijo tan pronto como naciese. ¿Quién echó a andar eso realmente en la vida real? Herodes. Herodes no fue sino un instrumento del diablo para procurar la muerte del niño tan pronto como naciese. Herodes era un títere. Satanás estaba detrás de él, articulando sus mañas para poder deshacerse de ese niño en cuanto naciese. No te preocupes, no era la primera vez. Ya lo había intentado allá en el libro de Éxodo, con los tiempos de Jocabed, cuando las mujeres daban a luz, ¿te acuerdas? Y ahí no Herodes, sino ahí el faraón había mandado matar a todos los niños varones. Por supuesto, Dios preservó la línea de Judá, porque de ahí vendría el Mesías. Y aquí tenemos la escena. No era Herodes. Detrás de Herodes estaba el maligno, el perverso, el dragón escarlata. Así que si tú tienes a alguien que quiere realmente destruir, pervertir, dañar y devorar la Navidad, no es el Grinch, es el diablo. Satanás busca cualquier forma para destruir, no que se arruine tu árbol, sino que desvíes tu mente del recién nacido rey, que desvíes tu pensamiento de Jesucristo, que tu vida se quite de la adoración de Cristo para poder adorar cualquier otra cosa. Aquí tienes, Herodes fue solo un títere. Realmente Satanás estaba usándolo como instrumento para sus propios planes. Ahora quiero decirte algo más. Vuelve a Mateo capítulo 1. Ahora ya sabes que tiene que ver Satanás y Herodes, pero quiero que veas algo más. Todo esto fue una hipocresía de Herodes. ¿Estás de acuerdo? Herodes actuando, es la actuación de Herodes. Herodes está siendo hipócrita, fue un hipócrita. Aparentó algo que no era, mostró intenciones que eran falsas, habló palabras que no eran sinceras. Eso es un hipócrita. Ahora escucha esto. Tú sabes que la hipocresía es un pecado, ¿verdad? Sabes que ser hipócrita es un pecado. Eso lo dice la Biblia. La Biblia enseña que la hipocresía es pecado. Herodes fue hipócrita y la hipocresía es pecado. Dice el Salmo 119, 113, hablando Dios. Aborrezco a los hombres hipócritas. Qué fuerte del Señor. Dios aborrecía a Herodes, sí, y también aborrece a cada uno de nosotros cuando hemos actuado con hipocresía. La hipocresía es un pecado que Dios aborrece. Todos hemos sido hipócritas alguna vez, tú no puedes decir que no. Todos hemos sido hipócritas en alguna ocasión, en algún momento. Dios aborrece esto porque la hipocresía es pecado. Entonces Dios no solamente aborrece la hipocresía, es un pecado que Dios aborrece, sino también la hipocresía es un pecado que Dios conoce. Él sabe, aunque la apariencia de las personas engaña a algunos, Dios conoce la hipocresía en el fondo del corazón. Esto me gusta, me da tanta paz a mi corazón. ¿Cómo te da paz esto? Porque a mí me pueden engañar, pero Dios no puede ser burlado. Dice el profeta Jeremías capítulo 17, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón. Dios conoce a los hipócritas. A mí me pueden engañar, yo los puedo engañar, pero Dios conoce los corazones. Él aborrece a los hipócritas, Él conoce a los hipócritas y te daré una tercera cosa. Dios castiga a los hipócritas. ¿De verdad? Sí, escucha esto. En Mateo 24, 51, Jesús dice, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está diciendo Jesucristo? ¿Los hipócritas van al infierno? Sí, los hipócritas van al infierno.
¿Por qué? Porque eso es pecado, porque Dios lo aborrece, porque Dios lo conoce y porque Dios lo castiga. Tú dirás, pero si todos hemos sido hipócritas, entonces todos merecemos ir al infierno. Exactamente. La diferencia es esta, es que una persona que vive siendo hipócrita, eso es un incrédulo. Una persona que permanentemente es hipócrita, estamos hablando de un incrédulo. Una persona que es siempre falsa, que siempre aparenta, que sus palabras no son sinceras, que sus intenciones son veladas, que su apariencia externa siempre busca dar a conocer algo que no es realmente su corazón. Una persona que es hipócrita y vive como hipócrita está dando evidencia de que Cristo no mora en ese corazón y que lo único que le espera es la condenación para los hipócritas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Tú dirás, pastor, ¿y los creyentes somos hipócritas? Los creyentes éramos hipócritas, podemos llegar a actuar como hipócritas, lo confesamos y nos apartamos, porque eso es lo que dice la Biblia, primera de Pedro 2:1, ¿te acuerdas? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Aquí tienes la diferencia. El incrédulo vive como hipócrita, el creyente desecha la hipocresía. ¿Entiendes eso? Aquí tienes a un Herodes incrédulo, vive hipócritamente. Y si alguien aquí está viviendo hipócritamente, quiero decirte que Dios aborrece ese pecado, Dios conoce ese pecado, Él no puede ser burlado y Dios castiga ese pecado. Pero los que somos creyentes desechamos y continuamente nos arrepentimos de ese pecado. Solo quería darte esta nota de la hipocresía de Herodes. La estrategia de Herodes finalizó, versículo 8, para que yo también vaya y lo adore. Los magos se despiden, Herodes los deja ir. La idea era de Herodes era que ellos volvieran, ¿no? Vayan a Belén, regresen, háganmelo saber. ¿Y sabes qué? Mira, la gran astucia y la gran hipocresía de Herodes, que los magos le creyeron. Le creyeron. La falsedad de Herodes fue tan buena que los magos ¿cómo sé que le creyeron? Porque después de que adoran a Jesús, Dios les tiene que dar una revelación para que no regresen por el camino con Herodes, sino se vayan por otro camino. O sea, los magos se habían tragado el anzuelo con el cordel totalmente. Los magos iban a regresar con Herodes, pero Dios les tiene que advertir que no lo hagan. Así que Herodes era un buen actor, hipócrita maestro, un hombre de 70 años viejo como él, sabía lo que hacía pecaminosamente, y los magos supuestamente tenían que volver. Ellos verdaderamente no conocían a Herodes, le creyeron, no sabían qué perverso era, pero Dios los libró. Así que ahí acaba la estrategia de Herodes, él no va a poder hacer nada más. Satanás no devora a ese hijo varón, Dios lo guarda. Así que vimos la aparición, versículo 2, vimos la agitación, versículos 3 al 6. Acabamos de ver la actuación, tercera escena, en versículos 7 y 8, y llegamos a la más importante escena de esta puesta, hermanos. En versículos 9 al final, al 12, tenemos la adoración. La adoración. Y esa es la parte en la que más quiero que nos gocemos al estudiarla y al ir desempaquetando estos versículos que nos quedan. Versículo 9. Ellos, los magos, habiendo oído al rey, escucharon que era en Belén, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahí hagamos una pausa. Aquí comienza la caminata final de los magos. Los magos ahora conocen la profecía. Herodes se las dijo. Ellos probablemente no la habían escuchado o no la habían tomado en cuenta. Recuerda, estamos hablando de magos persas. Si sabían del nacimiento del rey, era mucho. Estaban muy limitados en su conocimiento. Por favor, recuerda esto. Tú hoy tienes la vida y dices, ay, pues claro, era Belén. ¿Quién no sabe de Belén? Aunque el otro día, ¿quién nos dijo, no? Que en el radio preguntaron, ¿dónde nació Jesús en la Navidad? ¿Dónde nació? Y un oyente contestó, en Nazaret, ¿verdad? A veces la gente tampoco sabe dónde nació Jesucristo, aunque tienen la Biblia, ¿no? Y aclaro, Jesucristo, ¿dónde nació? En Belén. ¿Y entonces por qué se le llama de Nazaret? Jesucristo de Nazaret. ¿Por qué? Porque ahí creció, ahí es donde fue a vivir y ahí creció en Nazaret. Bueno, solamente es por si les preguntan alguna vez en el radio, sepan qué contestar. Jesucristo nace, los magos van, comienzan su última caminata.
Ellos conocen la profecía, saben que es en Belén. Herodes se los dijo, increíble. Dios usando a Herodes para decirle a los magos que es en Belén. De verdad, hermanos, que Dios es tan poderoso y tan soberano que hasta las palabras del enemigo las usa para bendición de los creyentes. ¡Qué fenomenal! Los magos ahora saben que es en Belén, pero sorpresa, versículo 9, la estrella que habían visto en el oriente reaparece. Te expliqué esto la semana pasada. La estrella brilló cuando nace Jesús, la ven desde el oriente y la estrella se dejó de brillar. Falso, falso que los magos vinieron siguiendo la estrella. Falso, eso no está en la Biblia. La estrella brilló cuando Jesús nace, anunció a los magos y todo el recorrido de 6 meses que ellos hicieron, lo hicieron sin ver la estrella. Ellos sabían que era en Jerusalén porque la capital de Israel es Jerusalén. Sabían que tenían que ir allá, pero la estrella no los iba guiando. La estrella nunca estuvo en los 6 meses de camino, solo la vieron que apareció, emprendieron su viaje por fe sin verla, pero increíble, y esto es milagro. Salen del palacio de Herodes, voltean al cielo y ahí está la estrella. La estrella que habían visto tiempo pasado. No dice la estrella que vinieron siguiendo, no. La estrella que habían visto en el oriente, escucha estas frases, iba adelante y se detuvo. ¿Te acuerdas que te dije las 5 características de esta estrella la semana pasada también? Y te dije que una de esas características de esta estrella era que era móvil, se movía y podía dirigir. Y aquí tenemos a los magos siendo dirigidos. La estrella reaparece y los guía. Tú dirás, ¿tú no los guió desde Oriente? No, los guió desde Jerusalén a Belén. Tienes 8 kilómetros. 8 kilómetros. A lo mejor en hora y media pudieron haber caminado esos 8 kilómetros a un buen paso. Creo que aunque estaban muy cansados, a lo mejor con sus pies lastimados, a lo mejor alguno de ellos tenía, no sé, tuberculosis, a lo mejor los magos venían disminuidos en fuerza, estaban a punto de terminar su viaje y llegar a su meta. Así que esos 8 kilómetros te aseguro que los hicieron en menos de hora y media, quizá corriendo, viendo la estrella que estaba ahora guiándolos. La estrella reaparece. Quiero repetirte solamente qué era esa estrella. Esa estrella, primero, no era una estrella. Ya te lo expliqué y quisiera que tú escucharas si no estuviste aquí esos mensajes. No era una estrella, no era Júpiter, no era Marte, no era un cometa, no. Esa estrella, te dejé en claro con la Biblia que no era otra cosa sino el resplandor de la gloria de Dios. Lucas 2 lo dice. Lucas 2 lo dice. La gloria de Dios los llenó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Recuerda esa escena? ¿Qué brilló en los cielos cuando Jesús nace? Su gloria. Lo que llaman los judíos la Shekinah, que yo te prediqué hace un tiempo, de la gloria de Dios, y la gloria de Dios se manifestaba a veces en un brillor, en una luz resplandeciente. Fue así en el Antiguo Testamento, fue así en el Sinaí, fue así en el rostro de Moisés, fue así en el tabernáculo, fue así en el templo. La gloria de Dios iluminaba. La gloria de Dios iluminaba. Lo que apareció en el cielo no era una estrella ni un planeta, era la gloria del que había nacido. Su gloria. Notas que dice, los guió hasta donde estaba quién. ¿María? No. ¿Dónde estaba? El niño. Esta es la estrella del niño. La palabra griega para estrella se traduce también brillor o resplandor, así que era la gloria. Además, te expliqué de que no solo se movía, sino que tenía que estar a suficiente altura baja para distinguir que está señalando una casa. ¿Me explico? Tú ves el cielo estrellado una noche y no dices, esa estrella está señalando la casa del vecino. No, 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 porque las estrellas están tan altas que no señalan nada. Solamente ves que están arriba. Pero este brillor, esta gloria, estaba a tan baja altura que los magos podían, 1, seguirla y 2, identificar, no una colonia, identificar una casa específica. Los magos siguieron la gloria de Dios que se movía para guiarlos hasta el niño, quien es dueño de esa gloria. Los guió. Como guió a Israel al salir de Egipto, esa gloria los guió en el desierto, así guió a estos magos y se detuvo sobre el niño porque es la estrella del niño. Ahora quiero decirte algo nuevo de la estrella. Algo nuevo de la estrella. ¿Ya entendiste cuál era la función de esa estrella? Era reflejar la gloria de Dios. Eso es. ¿Ya entendiste el propósito de esta estrella, de este brillor? Sí, era guiar a los magos a que adoraran al niño. De modo que su función era mostrar la gloria y su propósito era dirigir a los magos. Por favor, no te pierdas en esto conmigo. Su función era
Mostrar la gloria, su propósito era guiar a los magos. Te pregunto, ¿quién es responsable hoy de reflejar la gloria de Dios? ¿Quién? Déjame ayudarte. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Y adelante dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. No, hoy ya no es la estrella la que refleja la gloria de Dios y hoy ya no es la estrella la que guía a otros a Jesús. Ya no es una estrella, son unas personas. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 12, nos salvó a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dios ha salvado a los creyentes para que ellos reflejen su gloria. Cristo te ha salvado para que tú reflejes su gloria, la gloria con la que Él te salvó. En mismo Efesios capítulo 3, versículo 21, Pablo dice, a Él sea la gloria, ¿dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús. Déjame ayudarte, es muy fácil. Hoy el responsable de reflejar la gloria de Dios y guiar a otros a que adoren a Dios no es una estrella ni un brillor, es el creyente verdadero en donde quiera que esté, donde quiera que se pare, donde quiera que viva. Son los creyentes. Tú eres la estrella hoy. No estoy diciendo eres una estrella, estoy diciendo tú eres la estrella hoy. Tu deber es reflejar la gloria, es tu función, y tu propósito es guiar a otros a Cristo. ¿Entiendes eso? Yo no sé si tú quieras ponerte encima esa responsabilidad, pero Dios ya te la puso. Tú eres el encargado de reflejar hoy la gloria de Dios. Ya no en un brillo, no es que te resplandezcas, no, es que vivas como el que te salvó, reflejando su gloria. El apóstol Pablo lo repite de una forma exacta en Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. La Biblia te pone a ti al nivel de la estrella de Belén. Ahora es tu función reflejar la gloria de Dios en tu vida. Y ahora es tu propósito guiar a otros a Cristo. Así como la estrella de Belén guió y reflejó la gloria y guió a los magos, ahora tú eres la estrella. Es tu responsabilidad reflejar la gloria del Rey nacido y guiar a otros que adoren a Cristo. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Somos una luminaria en este mundo. Somos la estrella, somos la luz. Debemos guiar a otros para que otros le glorifiquen. Gran pensamiento. La estrella reposó sobre el niño. Versículo 9. Se detuvo sobre donde estaba el niño. Por favor, mira el versículo 10 para avanzar. Versículo 10, estamos en la escena de la adoración, recuerda, solo está preparando el terreno estos textos. Versículo 10 dice, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Tú lees eso en el idioma original griego y es una serie de varios superlativos. Superlativo quiere decir exageraciones. Mucho, muy grande, inmenso gozo. Es lo que dice realmente. Es el énfasis que quiere dar. O sea que cuando los magos salen de con Herodes, salen del palacio, voltean al cielo y ahí ven la estrella, lo que llenó sus corazones fue gozo. Esto concuerda con la Biblia, con toda la Biblia, hermanos. El Salmo 16 dice que mientras tú te concentras en la gloria de Dios, Él te devuelve a ti gozo. A Jehová tengo delante de mis ojos, por tanto, Él ha llenado mi corazón de gozo. Filipenses, la carta del gozo, el apóstol Pablo dice, regocijaos en quién, en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Te fijas? Los magos no se gozaron de Herodes, nada de gozo en Herodes. Los magos no se gozaron de la cena que les dio Herodes. Los magos se gozan de ver la estrella que les va a guiar al rey. Ellos se gozaron. Es como Lucas 24:52, al final de Lucas, cuando las personas, los creyentes, ven al Cristo resucitado, dice, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Yo te lo dije desde el primer domingo de este pasaje. Gozo y adoración van de la mano. El que adora tiene gozo. El que se goza es porque adora. Escucha esto, por favor, iglesia. Si a ti te falta gozo en tu vida,
Si a ti te falta gozo en tu vida, no es porque te falte dinero, no es porque te falte construir más en tu casa, no es porque te falte algo familiar o económicamente. Si te falta gozo, es porque no estás adorando al Rey como debes. Esa es la única respuesta. Porque el que adora al Rey recibe gozo. Esa es la transacción que Dios quiere hacer. Mantente adorándome a mí y yo te retribuyo con gozo en tu corazón. Aquí tienes a unos magos con un corazón hinchado de querer adorar. ¿Y qué les da Dios? Gozo, gozo. Eso es lo que Dios quiere hacer. El gozo no proviene de las circunstancias, el gozo no proviene de tu casa, el gozo no proviene de tu dinero, el gozo no proviene de la comida. De verdad, iglesia, espero en el Señor que esta noche tu centro o esta tarde tu centro no sea la comida. Cuántas tristezas, un guiso quemado. Navidad se viene abajo, ¿verdad? Queman el árbol, rompen los regalos porque la cena se quemó. Gran fracaso. Por favor, céntrate en la palabra de Dios, adora al niño que ya no quedó como niño, creció, murió y hoy reina. Adóralo. Que si hoy algo va a marcar tu celebración es adoración y gozo. Esto me lleva de inmediato a Nehemías capítulo 8, pasaje similar, no idéntico, pero similar. El pueblo de Israel con Nehemías se reúne, leen la ley de Dios, se llenan de arrepentimiento y luego ¿qué les dice Esdras? Vayan a su casa y coman y compartan y gócense e inviten a otros y celebren, porque día es día de gozo, no de tristeza. ¿Sabías que la Navidad, entre otras fechas especiales, debería ser un tiempo de gozo para los creyentes? De gozo porque están adorando al Rey, no de comida, no de regalos, no de estar en el teléfono y en la computadora buscando qué hacer y con quién hablar. Sal de esa vida vana, sal de esa vida vana. Yo estoy seguro que ahí los magos llegaron. María no había preparado nada, ¿verdad? Y menos para tantísima gente. María no había preparado, María no tenía comida ahí. Es más, eran pobres. María no tuvo quizá ni un vaso de agua que ofrecerle a estos magos, pero había, ¿qué te dije al principio? Había una casa, había una familia, había un rey y había adoración con gozo. Eso debe marcar nuestras celebraciones. Eso es la Navidad cristiana. Una casa llena de gozo porque están adorando al único rey. Esa es la Navidad que yo quiero para mi familia. No importa si no hay música, no importa si no hay diversión mundana. Yo no prefiero la diversión, yo prefiero el gozo que se lo da el Señor. Gozo supremo. Si nos falta gozo es porque no estamos concentrados en adorar a Dios. Quiero puntualizarte algo para ir a una parte gruesa. Por favor, todavía prepara tu corazón algo más. Quiero decirte algo. No sé si ya te diste cuenta, pero los magos eran creyentes. Es obvio, pero hay que decirlo. Estos magos eran creyentes. O sea, verdaderos convertidos a Dios. Y tú dirás, ¿dónde ves eso? Nada más llegaron y adoraron. O sea, ¿dónde están? No, hermanos, ellos tenían todas las características de verdaderos creyentes. Ellos tuvieron fe, ellos tuvieron arrepentimiento y ellos mostraron su fe con obediencia a Dios. Tú dirás, ¿dónde está eso? Aquí te va. Ellos mostraron fe. ¿Por qué fe? Porque la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Y ellos mostraron sus obras en fe viajando 6 meses por fe, confiando en que encontrarían al que la profecía decía. Así que ellos, confiados en la palabra, actuaron. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Estos magos eran hombres de fe. Y escucha esto, recuérdalo, la verdadera fe te lleva a adorar sin importar los costos. Eso es verdadera fe. Hay gente que quiere que le lleven la iglesia a la casa, ¿no? ¿Te acuerdas de pandemia? Todos querían ser cristianos de sillón y pijama, ver la transmisión ahí, comiendo su cereal mientras cantaban. Quieren que les lleven la iglesia, o mejor dicho, quieren traer la casa a la iglesia, ¿verdad? Acá a la reunión y que sea cada vez más cómodo. Escucha a estos magos, ellos por fe viajaron y la fe verdadera te lleva a adorar sin importar lo que te cueste. Ellos tuvieron fe. Segundo, ellos tuvieron arrepentimiento. Dirás, ¿dónde está? Claro, ¿te acuerdas cuando te expliqué de los magos que ellos eran zoroastristas?
Los magos practicaban una religión y era zoroastrismo, adoraban a un ídolo llamado Mazda, Aura Mazda. Y ellos, siendo monoteístas, idólatras a fin de cuentas, aquí al venir a adorar a otro rey, están mostrando que han dejado su vieja vida y están adorando al verdadero. Ellos renuncian a su adoración falsa a Mazda y ahora están adorando al único rey. Claro que hay arrepentimiento en sus vidas, hay fe. Y si tú te preguntas, a ver, ¿y eso lo demostraron en obediencia? Claro que hay obediencia. Versículo 12, Dios les da una orden y ellos la siguen. Aquí tienes a verdaderos creyentes, con fe, con arrepentimiento y lo muestran en obras de obediencia. Aquí tienes verdaderos creyentes. ¿A qué nos lleva eso? Por favor, piensa, si vas siguiendo el hilo, escucha esto. Solo verdaderos creyentes pueden adorar al rey. ¿Puedes pensar en eso? Solo verdaderos creyentes. Una persona que puede tener talento, puede tener deseo, puede tener el gusto por hacer algo para adorar a Dios y en su corazón no está Cristo, de nada le sirve esa adoración. Es más que dice el Antiguo Testamento, que la oración del tal es aborrecible delante de Dios. Solo verdaderos creyentes pueden adorar al rey. Aquí tenemos a los magos adorando verdaderamente. Por fin llegamos al versículo más importante de toda esta serie, hermanos. Versículo 11. Y al entrar en la casa, ve conmigo, vamos a extraer de ahí algunas cosas. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Aquí tenemos el clímax de esta historia. Aquí tenemos el punto máximo de las escenas, el acto de adoración. Todo lo que habían pasado los magos era para este momento. Todo lo que Dios había preparado era para este momento. Todo lo que ellos sufrieron e invirtieron era para llegar a este momento. Mateo nos da algunos detalles. Nos dice primero el lugar. Versículo 11 dice: al entrar en la casa, ya te lo dije, los magos no llegaron al pesebre, no llegaron ahí a la cueva, al establo. Ellos llegaron a una casa. Y otra cosa, nota, al entrar en la casa, ¿vieron a quién? Al niño con su... Pregunta, ¿quién tiene la importancia? ¿El niño o la madre? El niño, ¿cómo lo sabemos? Porque es mencionado primero. ¿Crees que es una casualidad? Voltea por favor tus ojos al versículo 13, abajito, 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre. Versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre. Versículo 20, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre. Y versículo 21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre. ¿Es casualidad? No, ¿quién tiene la preeminencia? El niño. El niño. Navidad es del niño, no es de María. No es de María. El niño tiene la preeminencia. 5 veces en estos versículos aparece primero antes que la madre, y solo la madre aparece en referencia, no en importancia. ¿Notas que la adoración fue al niño, no fue a la madre? Ahora, tampoco fue a los dos. Versículo 11 dice: postrándose artículo singular, no dice los, dice lo adoraron. No fue adoración a la madre y tampoco fue adoración a los dos. Fue una adoración exclusiva. Adoración exclusiva al niño. Quiero que veas algunos detalles antes de entrar. Mira, versículo 11 ahí dice: postrándose lo adoraron. Hay tanta grandeza en esto. Quisiera que mi corazón lo filtre para darles lo principal y terminar, pero no te puedes ir sin esto. Postrándose. Postrándose. Piptó es el griego. ¿Y sabes qué significa? Es el verbo caerse. Ellos entraron a la casa, vieron al niño y se cayeron, se dejaron caer. Ahí se traduce postraron, pero el verbo es caerse. Es el mismo verbo que usa Mateo adelante en capítulo 7 para hablar de la casa que fue sobre la arena, ¿te acuerdas? Y vinieron todo y la casa cayó. O sea, es el verbo derrumbarse. La idea es que los magos entraron, vieron al niño y se derrumbaron de rodillas delante de él.
No es que María agarró el saco y les hizo así y los tumbó. No es que Jesús les tocó la frente y se cayeron. Ellos de sí mismos se postraron cayendo. Fue una caída que tú no ves muy seguido. Simplemente es alguien parado y como si perdiera las fuerzas de las rodillas en un segundo, cae. Se dice echarse de bruces, caen boca abajo, caen con las rodillas en el suelo y la cabeza en el suelo. Cayeron, se derrumbaron delante del Señor. Fue algo que fue automático. Ellos por voluntad se postraron y se dejaron caer delante de ese rey. Tú encuentras un paralelo en Apocalipsis 1:7, no lo busques, en Apocalipsis 1:7 donde dice, 1:17, cuando le vi, esto es Juan, caí como muerto a sus pies. Jesucristo se aparece a Juan, dice, lo vi y caí como muerto. Esa es la idea de los magos. Tú dices ahí, se postraron. ¿Crees que a ver, magos, a la de 3 nos arrodillamos? 1, 2, 3. Rodilla 1, rodilla 2. No, hermanos. Esto fue un verdadero acto sincero, natural. Por favor, imagínate, 6 meses viajando. Por fin llegan ante el rey y lo único que hace su cuerpo es botarse delante de él. ¿Sabes qué precioso es esto? Porque los magos no se decepcionaron de encontrar al rey en una casa pobre de Belén. No se decepcionaron. Hay muchas personas que vienen a Cristo y se decepcionan. Ay, así es Cristo. No te da riqueza, no te da abundancia, no te da salud. Yo pensé que Cristo te daba más. No me gusta la fe. Gracias, gracias. Estos hombres, ¿ves cómo son verdaderos creyentes? No se decepcionaron. Encontraron al niño en las condiciones más humildes, con una madre y un padre legal que no eran nada importantes, y caen delante de ese rey. Se postran, se dejan caer, se derrumban delante de él. Y dice inmediatamente, lo adoraron. Quiero que hagas la diferencia de esto en tu mente. Su posición fue postrarse. Su actitud fue adorarlo. Por favor, piensa conmigo. Yo sé que es domingo, es Nochebuena, pero echemos nuestro cerebro a trabajar tantito más, hermanos. Su actitud fue adorar, su posición fue postrarse. Piensa en esto porque es importante entender esta porción. Su posición fue, cayeron delante del rey. Su actitud fue adoración, proskuneo, es el griego de adorar, y eso es importante porque hoy la gente cree que adorar es cantar, que adorar es alabar, que adorar es brincar, que adorar es júbilo, grito de júbilo porque soy cristiano. Tú no ves eso en la escritura. Aquí los magos no estuvieran, júbilo, ellos no estuvieron así, hermanos. Centrémonos a la escritura, no a nuestras emociones. Ve lo que hicieron ellos. Ellos proscuneo, adoraron. ¿Sabes qué quiere decir proscuneo? Inclinarse a besar. Y no es una palabra que se usaba en término literal, o sea que se arrodillaron a besar los pies. No era algo literal, sino era algo que significaba homenaje, reverencia, reconocer a un supremo. Esta palabra proscuneo se utilizaba siempre con los reyes. Era la actitud con la que tenías que entrar con el rey. Proscuneo está 4 veces en Mateo usada de forma positiva. Mateo solamente quiso 4 veces poner esta palabra en sus 28 capítulos. Aquí la primera vez cuando los magos le adoran. Luego cuando en la barca Jesús se les aparece y causa tanto terror que los discípulos lo adoran cuando anduvo sobre el agua. Luego, cuando las mujeres ven a Cristo resucitado, Mateo dice, lo adoraron. Y al final, en el capítulo 28, antes de ascender a los cielos, dice que lo vieron y aunque algunos dudaban, otros lo adoraron. 4 veces de forma positiva, Mateo usa esta misma palabra para referirse a que solo pocos adoraron. Siempre pocos adoraron. Tú no ves a las multitudes en Mateo adorando, tú ves a los pocos. Ves a algunos magos, ves a algunos discípulos, ves a algunas mujeres, ves a algunos creyentes al final. Y por cierto, hay una quinta ocasión que aparece la palabra proscuneo en Mateo, pero es negativa y la usa el diablo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás quiere esa adoración que le pertenece solamente al rey. Piénsalo, su posición fue caerse delante de él. Su actitud fue adoración. Hermanos, yo no quiero predicar ahorita de la adoración porque eso requiere una serie larga, pero tengo que decirte lo que dice acá y quiero ocupar unos minutitos que me queden para hablar de la adoración. Es lo que hicieron ellos.
Muchas veces pensamos que la adoración señala una acción en particular, como cantar, alabar, dar gracias, tener un culto. Ya es tiempo de la adoración, hermanos, vamos a empezar. Y a veces la gente cree que la adoración es un momento, un tiempo en el que hacemos algo. Eso no es verdad. Eso no es la adoración. Ahora, nosotros sabemos que debemos adorar a Dios, pero realmente muchos cristianos no sabemos cómo se hace eso. Sabes que Dios es digno de ser adorado, pero no sabes cómo se realiza y cómo se lleva a cabo. Ahora, si adorar es postrarse o postrar tu corazón a Dios o inclinarte ante Dios, eso habla de una actitud interna, no de algo externo. Adorar es algo que pasa aquí adentro, no es algo que haces acá afuera. Hermano, guarda esto en tu corazón, por favor. Adorar es algo que sucede en tu interior, no es algo que realizas con tu cuerpo externamente o con tu boca. No, aquí ni siquiera se nos dice si dijeron algo los magos, pero adoraron, porque la adoración tiene que ver con una cuestión interna de nuestro corazón que se postra delante de Dios. La Biblia dice que Dios quiere ese tipo de adoradores. En Juan 4, ¿te acuerdas? Tales adoradores busca que le adoren. Ahora, yo solo quiero resumirte, esto no es una predicación de la adoración, eso tendría que ser otro momento, pero yo quiero aquí darte un ejemplo de los magos, cómo adoraron ellos, cómo adoraron. Y creo que esta forma en que ellos adoraron puede ser un buen ejemplo para que tú entiendas lo que es la adoración. Ve el versículo 11 otra vez. Hay 6 verbos allí, en griego y en español. Hay 6 verbos. Míralos, por favor. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron. Ahí tienes 6 verbos. Verbos señalan acción. Si este versículo dice que los magos adoraron, por favor, magos, díganme qué hicieron y cómo lo hicieron para que yo lo haga también. Bueno, ellos hicieron 6 cosas. ¿Lo notaste ahí? Ellos entraron, ellos vieron, ellos se postraron, ellos adoraron, ellos abrieron y ellos ofrecieron. Aquí tienes un resumen en 6 palabras de la adoración. Ahí te va. Ellos entraron a su presencia, entraron delante del rey. Eso nos habla de un corazón deseoso de buscarle, de un corazón que le busca. Ahí empieza la adoración. La adoración no comienza cuando empieza el primer guitarrazo. La adoración comienza cuando el corazón anhela adorarlo. Ahí empieza. Con un corazón que quiere entrar a su presencia, con un corazón que quiere estar delante del rey. Ellos primero entraron. Segundo verbo, vieron al niño. Vieron, esto tú dirás, no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, porque ver al niño significa que lo conocieron, que fueron testigos de ese rostro de bebé de 6 meses, o 4, o 8, lo que haya sido. Ellos fueron testigos de ese rostro, lo vieron, lo conocieron, semejante a lo que dice Juan, ¿verdad? Lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida, porque lo hemos visto y la vida se ha manifestado en carne, dice Juan. Estos son los magos. Si al entrar en la casa mostraron un corazón que le busca, al ver al niño mostraron un corazón que le conoce, un corazón que le conoce. Tú sabes lo que dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Ellos entraron, ellos vieron al niño. Tercer verbo, ¿cuál es? Ya nos fuimos a la cena, ¿verdad? Tercer verbo, se postraron. Ya te dije que eso significa caerse. ¿De qué nos habla esto? De un corazón humilde, de un corazón humilde. No solo un corazón que le busca, no solo un corazón que le conoce, un corazón humilde. Ellos cayeron de rodillas, de frente, con la boca y la nariz en el piso. Un corazón humilde, se postraron. Cuarto verbo, no solo se postraron, sino también le adoraron. Literalmente el proscuneo, rindieron homenaje, o sea, le reconocieron. Si entrar en la casa muestra un corazón que le busca, ver al niño muestra un corazón que le conoce, postrarse ante él muestra un corazón humilde, adorarlo muestra un corazón que lo reconoce, que lo reconoce. ¿Quién es él?
En su corazón ellos reconocieron que este bebé de pañales, yo no sé, pero quizás si tú hubieras sido el mago, déjame hablar de ti, si tú hubieras sido el mago, hubieras entrado, este es el niño, no, nos equivocamos, vámonos a Persia. Tú hubieras decepcionado. Ellos no, ellos lo adoraron, rindieron, reconocieron, un corazón que reconoce. Quinto verbo, abrieron. Abrieron, y dice ahí, abrieron de sus tesoros. O sea, ellos llevaron cargando sus tesoros y de sus tesoros le dieron algo. No dice que le dieron todo su tesoro, cuidado, sino que de sus tesoros le ofrecieron algo. ¿Sabes por qué? Porque el que adora siempre tiene un corazón abierto a dar. Eso nos habla de un corazón abierto, de un corazón dispuesto a abrírselo al rey. Y sexto y último verbo, ellos ofrecieron. Ofrecieron presentes, son regalos, fueron tres. De ahí es que sacan que eran tres magos, pero nada de eso. Ofrecieron regalos. ¿De qué nos habla eso? Ya lo entiendes, ¿verdad? De un corazón consagrado, un corazón que se da. Esto es adoración. Escúchalo, por favor. Si no estás muy envuelto en este mensaje, que se te quede esto porque es el núcleo de estos 12 versículos. Los magos adoraron y lo hicieron así. Entraron a su presencia, un corazón que le busca. Vieron al niño, un corazón que le conoce. Cayeron, se postraron, un corazón humilde. Lo adoraron, un corazón que reconoce. Abrieron sus tesoros, un corazón abierto. Y ofrecieron presentes, un corazón que se consagra. Escucha, la adoración siempre llega al punto máximo de darse a sí mismo a Dios, por completo. Por eso que cuando cantamos entera consagración, te estás comprometiendo con Dios. Que mi vida entera esté, no ponía ninguna soga mala al cuello, te estás comprometiendo con Dios. Es lo que hicieron los magos, ellos se dieron. Y no solo dieron sus presentes, tú entiendes que antes de dar sus presentes habían dado tanto dinero, tantas fuerzas, tanto tiempo en venir caminando hasta Belén. El punto máximo de la adoración es cuando nos damos por completo a Él, como ellos. Antes de su presente se dieron a sí mismos, como dice el apóstol Pablo de los hermanos generosos en 1 Corintios. Ahí tienes 6 palabras que definen la adoración: entrar, ver, postrar, adorar, abrir y ofrecer. En conjunto esto es adorar. Es una actitud que está en el corazón. No es algo que haces, es algo que sucede aquí adentro y te lleva a actuar en esa adoración al Señor. Tú tienes un paralelo, no lo busques, idéntico en Apocalipsis 4:10, donde la visión celestial de la adoración en el cielo, Apocalipsis 4:10 dice, los 24 ancianos, representan a los creyentes, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. ¿Te fijas? Los mismos verbos. Se postran, adoran, echan sus coronas. Esto es en el cielo. Estos son los creyentes, Apocalipsis 4, y dice que haremos eso los creyentes. Nos postraremos, caeremos delante de su presencia, lo adoraremos reconociendo quién es Él y echaremos las coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Adoras así al Señor? ¿Es tu vida una vida de adoración? ¿Adoras 24 horas, 7 días? ¿Entiendes que el adorar es una forma de vida y no un culto de domingo? ¿Comprendes eso? Adoración es vida, una forma de vida que vives reconociendo continuamente en humildad, en corazón abierto, postrado, ofreciendo, conociéndolo y entrando en su presencia. Tengo que terminar simplemente hablando de los regalos. Versículo 11. Ofrecieron presentes, te lo sabes, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? Oro, incienso y mirra. 3 regalos. No llegaron con Hot Wheels, no llegaron con Lego, no llegaron con carros, ni con dinosaurios. Cada año los regalos los juguetes se van haciendo más feos, ¿verdad? Tanto para niños como para niñas. Ellos no llegaron con juguetes. Ellos no dieron juguetes. Ellos dieron oro, incienso y mirra. Ahora, tú estás esperando que te diga qué significan esos 3 regalos. Quiero decirte algo. Cuando los magos dieron estas 3 cosas, estoy seguro que ellos no querían dar a entender nada.
A veces nosotros hemos creído que, ay, los magos dieron eso porque significaba eso. Y esto es lo que nos han dicho por años. ¿Sabes qué? Yo dudo que los magos hayan querido dar esos presentes con un significado especial. Lo dudo. Con trabajo sabían dónde estaba el niño. Ellos no querían darle ningún significado a ese regalo. Ellos, escucha, te lo voy a demostrar, solo dieron lo mejor que tenían y dieron lo que en ese tiempo era común ofrecer a un rey. Es todo. Dieron lo mejor que tenían y dieron lo que se le daba a un rey. Versículo 2, llegaron preguntando, ¿dónde está él? Rey. ¿Y qué le dieron? Regalos de rey. La Biblia dice, por ejemplo, en Isaías 66, donde leímos hace un tiempo, que a un rey se le da oro e incienso. Así que le dieron un regalo normal a un rey. No es como que le querían dar con un significado. No, ellos no tenían ningún significado. Ellos solo le dieron lo mejor que tenían y lo que era común darle a un rey. Ahora tú dirás, pastor, pero entonces no tiene ningún significado. A ellos, los magos, no se lo dieron. Los que le hemos dado significado a esos tres regalos somos nosotros los creyentes, entendiendo todo el contexto de la palabra de Dios. Déjame hablarte de eso y terminamos. Pero empecemos con el oro. La Biblia en el oro siempre está relacionado con realeza, con rey. El oro es el rey de los metales. El oro es el metal más valioso. El oro siempre está para el rey. Siempre era regalo de rey, siempre era para el palacio del rey, siempre era de la riqueza del rey. ¿Te acuerdas del rey Salomón? Lo que le abundaba era oro. Así que el oro en la Biblia es el rey de los metales, señala al rey, señala la realeza. Déjame hablarte de la mirra. ¿Qué te han dicho de la mirra? La mirra es porque anticipaban la muerte de Cristo desde que era bebé. Bueno, dudo que ellos pensaran eso. Otra vez, con trabajo sabían dónde estaba. No creo que tenían eso. Ese conocimiento lo tenemos nosotros. Y cuando tú vas a la Biblia, la mirra tenía varios usos. De entrada, la mirra era un perfume muy costoso, un perfume también que se daba a personas importantes o en ocasiones especiales. ¿Sí? No solo era para la muerte, era un perfume. Por ejemplo, cuando Jacob le manda regalos a Faraón en aquella hambruna, le mandó mirra y no es que el faraón se estaba muriendo, era un aroma, un perfume muy valioso. O por ejemplo, cuando Esther se va a hacer reina en el libro de Esther, dice la Biblia que antes de hacer la reina, la trataron con mirra. ¿Qué? ¿Esther se iba a morir? No, era un perfume que embellecía, un perfume costoso, muy aromático, muy delicioso y todo. Cuando tú vas a Cantares, la Tsunamita dice de Salomón que mi amado es un manojito de mirra. ¿Y qué? ¿El hombre se le estaba muriendo? No, ¿verdad? Está hablando en forma poética de la aroma preciosa que era para ese tiempo. Entonces, la mirra era un perfume para el hombre muy especial, muy importante. Claro, tenía otros usos. Por ejemplo, un segundo uso derivado de este era para cubrir el cuerpo muerto de un judío. Los judíos no embalsamaban, ellos no practicaban embalsamar, ellos simplemente, como con Lázaro en Juan 11, cubrían con mantas de lino y en cada capa de lino ponían especias y una de esas especias era la mirra. Y entonces lo envolvían de esa manera. ¿Para qué? No era embalsamiento, simplemente era para combatir el hedor. ¿Te acuerdas cuando va a resucitar a Lázaro? Señor, ya hiede, es de 4 días. No embalsamaban a los muertos los judíos, solo se lo ponían para combatir el hedor y la pestilencia del cuerpo muerto. Este era un segundo uso que también funcionaba como perfume, pero para un muerto, en este caso para una persona muerta, que también se hizo con Jesucristo. La Biblia dice que Nicodemo llevó como 100 denarios de mirra para embalsamar a Cristo. Fue Nicodemo el que lo llevó y fue al final cuando él había muerto. Pero hay un tercer uso de la mirra, rapidito. El tercer uso de la mirra lo vivió Jesucristo desde la cruz porque le dieron vino mezclado con mirra. Era un analgésico. Era un analgésico mezclado con vino, era un paracetamol, pues. Y para los que estaban en la cruz, les acostumbraban a dar eso, y tú dirás, para amortiguar el dolor. No, realmente los romanos eran sádicos. Lo que querían hacer con ese analgésico al darle vino con mirra era que el cuerpo del que estaba colgado se aflojara más. Al relajarse,
al sentir menos dolor, decayera más su cuerpo, se relajara más, y entonces eso iba a hacer que le llevara más rápido a la asfixia. Porque recuerdas que para respirar desde la cruz había que levantarse. Entonces, si se relajaban, se asfixiaban más rápido y morían más pronto. Para eso era la mirra mezclado con vino. Jesucristo no la quiso, la rechazó en la cruz, aunque los soldados romanos se la ofrecieron. Aquí tienes la mirra, era un perfume. Era un aroma de resina de árbol muy valioso, un perfume para el hombre. Y tienes un tercer regalo ahí, el incienso. Hice una búsqueda exhaustiva de todo eso. Y siempre que aparece el incienso en la Biblia, siempre, siempre, siempre es en un contexto de adorar a Dios. O, tristemente, libro de los reyes y todo eso, adorar ídolos. ¿Te acuerdas? Quemaban incienso en los lugares altos, en los tiempos de Baal, en los tiempos de los ídolos y todo eso. Pero el incienso siempre es un aroma, también es un aroma a base de resina y goma que los judíos pulverizaban, hacían polvo y luego lo quemaban en el fuego, y eso hacía que una nube bonita y un aroma preciosa llenara el lugar de culto. Eso era el incienso. Entonces, ellos usaban el incienso para adorar. La primera vez que está en la Biblia el incienso es en el tabernáculo. Cuando se está erigiendo el tabernáculo, Dios manda el incienso de adoración que tenía que darse para él. Y luego en el templo, y luego ves la desviación de esto con los reyes perversos que adoraban ídolos quemando incienso. Entonces, donde quiera que tú ves en la Biblia, incluso hasta Apocalipsis, vuelve a aparecer el incienso, es el ingrediente para la adoración del perfume para Dios. Aquí tienes, si quieres darle un significado bíblico a estos regalos, ahí te va. Conforme a la palabra de Dios, el oro para el rey, la mirra, perfume de hombre, para el hombre, el incienso, perfume para Dios, de Dios. Oro, rey, mirra, hombre, incienso, Dios. Aquí tienes al rey, Dios, hombre. Ahora, ¿esto los magos lo sabían? No, esto nosotros con toda la Biblia lo podemos entender. Pero es cierto, y va de acuerdo con Mateo, porque ¿qué te presentó Mateo en el capítulo 1? Hijo de Abraham, hijo de David, es hombre. ¿Qué te presenta adelante en el versículo 21? Es Emanuel, entonces es Dios. ¿Y qué te presenta en el capítulo 2? ¿Dónde está el rey de los judíos? Entonces es rey, es hombre, es Dios, es rey. Aquí tienes oro, incienso y mirra. Es rey, es Dios y es hombre. Terminemos con la salida. Versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí tienes la adoración y su término. Dieron estos regalos, adoraron al rey y salieron. Dios protegió a estos adoradores. Dios los protegió. Siendo avisados por revelación, no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro lado. Solamente algunas duditas. Alguien se preguntará, pastor, ¿y qué hicieron con ese oro, con ese incienso y con esa mirra? María y José, bueno, eran pobres. Y sabemos que los magos llegaron 4 o 6 meses después. Si hubieran llegado al establo, María y José no hubieran ofrecido las tórtolas, que esa era la ofrenda de los pobres. O si hubieran tenido ese oro, hubieran ofrecido otra, el cordero, que era lo válido. Pero los magos llegaron tiempo después. Lucas dice que ofrecieron la ofrenda de los pobres cuando fueron a presentar a Jesús en el templo, así que los magos no habían llegado, los magos llegaron 4 o 6 meses después. ¿Qué hizo José y María con eso? Bueno, de entrada, ellos lo administraron. Hijos, deja que tus papás administren tu dinero mientras no tengas la capacidad de hacerlo. José y María administraron eso, y ¿sabes qué? Fue un socorro para ellos, para José y María. Fue de verdad un dinero, literalmente ese oro, que les cayó muy bien, porque con esos bienes pudieron trasladarse a Egipto y luego regresar y luego moverse a Nazaret. Así que Dios les suplió para sus movimientos y socorrió a esta familia de Jesucristo con estos regalos de los magos. Finalmente Dios los protege, se van y hay una revelación especial. Dice que fueron avisados en sueños. ¿Te fijas? Le habían creído a Herodes y Dios les tuvo que decir que no regresaran por ahí, que fueran por otra ruta. Si alguna vez tienes la oportunidad de ver en el mapa, los magos tuvieron que venir de oriente. Déjame hacértelo en tu forma. Tuvieron que venir de oriente, de acá, viajar hacia el occidente hasta Jerusalén y luego al sur a Belén. Escucha esto, su regreso
Ellos no debían regresar a Herodes, al norte, y luego regresar a su casa al oriente. No podían hacer eso porque Dios les dijo que no. Lo que tuvieron que hacer ellos fue de Belén al sur, tuvieron que bajar más al sur, casi hasta Gaza, y luego pegarse al este, de aquel lado, a la costa, lo que era el territorio de los filisteos, la costa del mar Mediterráneo, ir costeando lo más separado de Jerusalén que pudieran, subir, 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 y luego estando muy al norte, volver a viajar hasta el oriente. Lo que te quiero decir es que ellos tuvieron que hacer una ruta doble, muy larga, muy cansada, muy costosa, más de lo que había sido la venida, iba a ser el regreso. No tienes idea de lo que cuesta adorar, hasta que tienes un corazón que lo hace. Tuvieron que hacer una ruta muy larga, muy, muy larga. En resumen, ellos llegan, ellos buscan, ellos adoran, ellos se van. Ese es el corazón de este texto. Quiero terminar, hermanos, y orar solamente diciendo, si tú eres creyente, tú eres como los magos. Debes ser como los magos y debes ser como la estrella. Si eres creyente, sé como los magos, sé como la estrella. Si no eres creyente como los primeros lectores de Mateo que fueron judíos, que esta escena de adoración sea un golpe a nuestras costillas de cómo otros adoran y tú no lo estás haciendo, porque estás como Herodes, viendo tus propios intereses, odiando a Cristo porque se interfiere con tus propias ambiciones y odias a Cristo porque no te deja hacer lo que tú quieres hacer. Ese es Herodes y Herodes hoy está en el infierno. No seas como los escribas y sumos sacerdotes que les fue indiferente el nacimiento de Cristo. No les importó. Tenían la Biblia en el Antiguo Testamento y la tenían en su mente y no les importó. Fueron indiferentes y se perdieron en la condenación por ello. Pero solo los magos adoraron. Seamos como los magos y adoremos al Señor en esta Navidad. Padre, gracias por tu palabra que es deliciosa. Gracias porque ella nos enseña e instruye. Y todo lo que nos alimenta es para que valoremos más a Jesucristo y respondamos a Él como estos magos lo hicieron. Señor, tu palabra es abundante y realmente nos llena de gozo y de bendición leerla y estudiarla. Y gracias por haber dejado este ejemplo de los magos, que ellos te adoraron, adoraron al Rey, adoraron al hombre, Dios Rey, y tuvieron que pasar tantas peripecias para llegar hasta esa casa y adorar a ese bebé con esa estrella que era su gloria, la gloria del bebé. Gracias porque nos das este ejemplo y en este ejemplo podemos proseguir también nuestra misma vida a adorarte también. Señor, hoy nosotros los creyentes somos la estrella que debemos mostrar tu gloria y guiar a otros a tus pies. Hoy también somos como los magos, debemos ser como ellos que te adoran, haciendo todo lo que ellos hicieron y siguiendo este ejemplo, Señor. Que esta noche nuestros hogares, nuestras casas y mañana y cada noche, Señor, donde tú reines, sean hogares así, donde tú seas exaltado como Rey y que a tu Hijo Jesucristo. Señor, quita la suciedad de las celebraciones navideñas mundanas, materialistas, consumistas, de compras, Señor, y de comida, y pone en nosotros el verdadero espíritu que es adorar a tu Hijo Jesucristo por haber nacido y a cambio tú nos darás gozo. Señor, bendice nuestros hogares estas noches y que podamos estar así como los magos y que sigamos su ejemplo. Ayúdanos a seguir en este Evangelio de Mateo paso a paso, extrayendo la sabiduría para nuestras vidas. Bendito seas, gracias, Rey Jesucristo. Gracias por haber nacido. Gracias por venir a un pesebre, morir en una cruz y vendrás en un caballo blanco. Te bendecimos, te esperamos y mientras vienes, te adoramos. En tu nombre. Amén.